Sí. Dice, una partícula de masa m describe una órbita circular con centro en O. Supongamos, por ejemplo, que no sé si necesariamente, sí, es un movimiento del tipo gravitatorio, así que, por ejemplo, ahí estaría el centro de la Tierra, ¿sí? Y resulta que la órbita de la masa m es una órbita de un satélite. Entonces, la partícula llega hacia punto A, reduce instantáneamente la velocidad, es decir, prende los motores que le aplican una fuerza a la partícula en la dirección opuesta a la velocidad, ¿sí? Eso es frenar. Quiere decir que en el punto A, dice instantáneamente, es decir, los motores se prenden por un lapso muy corto, el problema deja de ser central, ¿sí? Deja de ser un problema de fuerza central, de movimiento central. ¿Por qué? Y porque tuvo una fuerza aplicada que no apuntaba hacia el origen O, ¿sí? Entonces, viene con un movimiento central que es una órbita circular, en un momento repentinamente se frena, ¿sí? Y se pasa a otra órbita. Y ahí dice que el punto más cercano de la nueva órbita es el punto B, ¿sí? Que Sí, está a distancia radio sobre 2 del centro de fuerza previo, ¿sí? sí, perfecto. Yo, Entonces hay que el calcular inciso una A, serie de cosas, ¿sí? ¿cómo? Bueno, y después los incisos piden calcular una serie de... Claro, el inciso A lo pude resolver, pero en el B se me complicó. Como que no sé qué datos usar, como que siento que no tengo ningún dato. Ese es mi problema. Sí, tenés un montón. Porque fíjate, tenés la órbita circular, ¿sí? Tenés la fuerza, tenés K, el radio, que dato, ¿sí? Obviamente K porque es la gravitación universal y por el producto de la masa de la planeta, que acá no está dada, y en la masa del satélite, ¿sí? Entonces, como es una órbita circular, y ya conoces la velocidad, ¿sí? Sí, Podés sacar sin problema la constante de las áreas, es decir, la velocidad areolar, y la energía mecánica para esta órbita, sí, ¿sí? Que tiene la característica que la energía mecánica, tanto la energía mecánica como la energía, discúlpame, tanto la energía potencial como la energía mecánica, discúlpeme, tanto la energía potencial como la cinética se mantienen constantes individualmente, ¿no? Porque todos los puntos de la órbita son idénticos, ¿está bien? Son análogos. sí. Se mantiene la energía mecánica constante porque además mantienen constantes sus dos componentes, la cinética y la potencial, ¿sí? Entonces, en el punto A vos tenés R, la distancia al centro de fuerza, tenés la velocidad, ¿sí? Porque dice que reduce instantáneamente la velocidad, y además, como esa reducción de la velocidad está digamos, en la dirección perpendicular a R, ¿sí? Ese resulta ser un punto notable, digamos, de la órbita que va a tener a partir de ese momento, ¿sí? Digamos, va a ser, no sé, si es una órbita, acá se ve, por la información que le están dando, que va a ser una órbita cerrada, ¿sí? Entonces será o el perigeo, el punto más cercano, o el apogeo, el punto más lejano. En este caso es el punto más lejano, ¿verdad? Claro.
pero no te dice a cuánto reduce la velocidad. Bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces vos sabés que si es una órbita que corresponde a una fuerza central del tipo gravitatorio y tiene perigeo y apogeo, es una elipse. ¿Está bien? Porque Sí, recuerden que la fuerza del tipo gravitatorio solo puede tener órbitas que se corresponden con cónicas. Y la única que encaja en esta característica de que pase por A y por B son las elipses, donde el centro de fuerza O es uno de los focos. ¿Sí? Muy bien. Y luego lo que vos sabés es también en el punto B tenés información análoga, ¿no? Al punto A, porque sabés a qué distancia va a estar del centro de fuerza, que es R/2, ¿sí? Y que ahí va a ser perpendicular el radio vector R con la dirección de la fuerza. ¿Vamos? Y ahora lo que te queda plantear son la conservación de las distintas magnitudes para poder despejar la información que te falta. ¿Sí? Es decir, la de la energía mecánica, el L o la constante de las áreas, etc. Lo que tenés que tener cuidado es que las constantes de las áreas no son iguales, no es la misma que la que calculaste para la órbita inicial. sí, ¿Por qué? Y porque, lo que decía al principio, al aplicarle la fuerza esa porque lo frenó, ya el movimiento central cambió. Entonces, bien. ¿tenés planteado esto que te digo, que te estoy comentando? La conservación del... No, yo solo hice la. ¿Cómo? Solo hiciste el A. Solo Bueno, hice la. plantea eso que te falta, ¿sí? Y Bien. ahí sale. Digamos, este ejemplo es una maniobra de cambio de órbita, ¿sí? Que se llama trayectoria de Hoffman, ¿sí? Tenemos que haberlo puesto ahí como título, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque ¿Te con puedo ese... hacer una pregunta que no me quedó muy claro? Sí, Eh, yo ahí ya sé que es una elipse la segunda trayectoria. Entonces sí. yo puedo decir que la velocidad en el apogeo y eh, El y perigeo. en el perigeo van a ser las que vimos en la teoría, raíz de gamma por m sobre rho y raíz de 2 gamma por m sobre rho. No, lo que te decía en la teoría es que esas velocidades que vos diste es el rango de velocidades que puede tener en el perigeo, que es en el punto más cercano, para que el movimiento sea una elipse. Ah, no necesariamente es ese. No, está en ese rango. Digamos, esto venía con una trayectoria circular que tenía velocidad raíz cuadrada de gamma por R sobre ρ0. ¿Está bien? Pero cuidado que esta M que estamos dando acá no es la misma M, no es la misma M, no es la M del satélite, digamos, para este problema que estamos viendo. ¿Está bien? Sino que Sí, esa M es la masa, la M de la formulita que estabas diciendo, sería como la masa de la Tierra. Porque ahí en la teoría llamamos M mayúscula llamamos M mayúscula a la masa de la Tierra y llamamos M minúscula a la masa de la partícula, que en este problema está denominada como M mayúscula. ¿Está bien? sí, sí, sí. Eso estaría metido todo en el K, en este problema. Claro. Entonces,
Entonces, recapitulando, la velocidad gamma por m sobre ρ0, digamos, interpretando correctamente sabiendo cuál es ese gamma, esa m, discúlpenme, corresponde a la trayectoria circular. ¿Sí? Entonces, si está en una trayectoria circular y lo frenan, la velocidad, ¿sí?, va a cambiar, ¿no? Y va a tener que estar en ese rango que estábamos mencionando para que resulte en una elipse. Claro. Y ahí sí, si es una Cuando hacemos trayectoria maniobra, circular, es esa la velocidad. no te entendí la pregunta, ¿cómo decís? Que si es una trayectoria circular, siempre va a ser esa la velocidad. Efectivamente. Claro. Siempre es Perfecto. esa velocidad. Profe, Vos fíjate que ya termino la idea. Entonces, si la velocidad está en ese rango, vas a tener una elipse. ¿Pero por qué hay un rango de velocidades? Y porque la elipse, hay elipses, digamos, en un límite tenés una circunferencia, ¿no? Lo puedes ver como un caso límite de la elipse, y después elipses cada vez más, con un radio de aspecto, digamos, mayor. ¿Está bien? Y acá, cuando uno quiere hacer esta maniobra de cambio de órbita, lo que tiene que hacer es hacer el cambio de velocidad indicado en A, para que cuando das, digamos, media vuelta alrededor del planeta, ¿sí?, resulta que el lado opuesto, digamos, este lado del apogeo, pasás a la distancia del punto B que vos querés, que vos pretendés. ¿Sí? Y si vos en ese momento, en el punto B, volvés a hacer una maniobra y le pones una velocidad igual a gamma por m sobre ρ0, lo que pasa que tu ρ0 va a ser, por ejemplo, en este caso, la mitad de la anterior, te quedás con una órbita circular con ese radio. Entonces, vos hacés enganchado, en este caso, 3 movimientos centrales. Vengo con uno circular, freno un poquito y lo hago caer, digamos, por alguna forma, en una trayectoria que sea una elipse que del otro lado de la Tierra, del otro lado del planeta, hablando medio mal y pronto, pase a la distancia que pretendía para la nueva órbita. Y esa nueva órbita vuelvo a cambiar la velocidad y la empalmo con una circunferencia. Resulta que hacer esos empalmes en el perigeo y en el apogeo, es decir, cuando el vector velocidad es perpendicular al vector r, al vector ρ, resulta ser la maniobra energéticamente más favorable, es decir, que tengo que gastar menos combustible. Porque yo también podría empalmarla. Acá. Yo también podría empalmar esta órbita venir aquí. Bueno, digamos, yo estoy en esa órbita y me quiero. Tengo que ver. Y quiero pasar a esta órbita circular. Bueno, tengo un problema acá que, como estoy escribiendo no en la pizarrita, no puedo mover el círculo para centrarlo, pero creo que me entiende. Ay, qué horrible. Bueno, arriba. Dios. Bueno, ahí quedó decente. ¿Está bien? Yo quiero pasar de la órbita de radio A a la órbita de radio B. Esta maniobra de empalmar aquí con la velocidad tangente a R, ¿sí?, es la energéticamente más eficiente y se llama este cambio de órbita de Hoffman. Pero está claro que yo podría en cualquier instante también hacer acá un cambio de velocidad y poner una elipse que
me trajese aquí. ¿Está bien? Y sería un camino más corto y seguro que esta maniobra será más rápida. Pero ¿qué pasa? Aquí tengo que hacer una maniobra más complicada hasta cambiar la velocidad que viene por ahí y ponerla en la dirección tangente a la circunferencia. ¿Está bien? En cambio, si la calculo la órbita según lo que está planteado en el ejercicio para que caiga aquí del otro lado, ya la velocidad la tengo orientada en la dirección que corresponde, porque la tangente de esta elipse y de esta circunferencia coinciden, y solo tengo que cambiar el módulo de la velocidad. Bueno, había alguien por ahí que estaba haciendo una pregunta y le dije que me espere. Sí, que ese ejercicio lo explicaron en la práctica, lo explicó el profesor Echeguía. Dijo que Sí. para poder calcularlo había que calcular la excentricidad de la elipse, que si no, no se podía hacer. ¿Y cuál es el problema de calcularlo? No, que estaba diciendo eso, que la excentricidad de esa elipse tenías que calcularla, la de la segunda órbita, porque si no, no te faltaba una ecuación para hacer el ejercicio. Pero que había que calcularla con la ecuación de las cónicas, no con la de física. La idea es esta, que vos de esta elipse tenés la distancia del foco al punto más alejado, al punto más cercano, pero ¿qué pasa? Por estos dos puntos pasan infinitas elipses, ¿no? Porque yo puedo pasar la que está O sea, yo encontré una fórmula en el Hertz que te podías calcular la excentricidad de esa misma elipse. claro, entonces tenés que calcular, sí, tenés que caracterizar la geometría para ver cómo es cómo es el problema. Sí, seguro. Sí. Digamos, lo que estoy dando yo son las pautas de los conceptos que hay atrás de todo esto. Luego, cuando ustedes hagan las cuentas, ¿sí? Bueno, tendrán que ver de dónde pueden despejar, y de dónde pueden cambiar, ¿sí? Y de dónde llevar, cómo manejar la información. No, sí, pero bueno, justo decía Nicolás que es una fórmula que no está en la teoría, que está en el libro. Bárbaro. Bueno, es que el libro, digamos, sí, está muy bien, digamos, no, digamos, tengan, para esta materia, en este curso, tengan abierta la mente. No es que el universo de lo que se puede hacer es solo lo que yo mencioné en la teoría. ¿Está bien? Uno podrá recurrir en algún momento, precisar alguna relación trigonométrica para despejar algo. Lo busca. ¿Sí? Así que no hay ningún problema con eso. ¿Sí? Bueno, será más elaborado, tendrán que investigar más para sacar la respuesta, pero no está fuera del alcance de lo que pretendemos. ¿Sí? Obviamente no podemos dar todas las fórmulas, no tiene sentido, ¿no? Además, recuerden, la teoría está planteada con la idea de que yo doy las pautas generales en la teoría y recalco los conceptos más importantes, pero la idea es darle a ustedes herramientas, conocimientos para que luego aprendan a buscarse la vida solos, ¿sí? Así que si plantea Nicolás que si aún no se puede dar la cuenta precisa eso, así debe ser y no me extraña, digamos, ¿no? Está bien. Pero si entonces, por eso yo le estoy diciendo, si ustedes para este ejercicio, Hoffman, Orbit, transfer.
Y aquí está explicado. ¿Sí? Fíjense aquí el dibujo, ¿no? Lo que pasa que acá, en este ejemplo, parece estar planteado al revés, de estar en una órbita baja, que es la órbita verde, ¿sí? Aquí hacer el cambio de velocidad, en este caso acelerar a la nave, hace la elipse, o describe la elipse, cuando llega acá cambia la velocidad y se queda en la órbita roja. No, este tipo de cambio de órbita es la que hacen para poner los satélites en órbita, ¿no? Vieron que SpaceX, como decíamos el otro día, lanza un satélite y dice, bueno, mi contrato es para ponerlo en órbita baja a 400 kilómetros sobre la superficie terrestre. Y yo te dejo el satélite dando vueltas acá. Y a partir de ese momento, cuando pusieron en órbita estos satélites ARSAT argentinos, dice, bueno, a partir de muchachos de ahora lo manejan ustedes. Y con los mismos motores del satélite se hace la maniobra de cambio de órbita, que bueno, que no será exactamente esto, ¿no? Pero ahí va. Y aquí lo tienen. Y aquí lo tienen resuelto, ¿no? Acá tienen los cambios de velocidades, etc. Pero fíjense que está planteando esto, conservación de energía, ¿no? Conservación de energía de las órbitas. Es probable que la versión en inglés tenga más detalle. Bueno, incluso tiene aquí la animación, ¿no? Para cambiar, fíjense, la órbita, entre la órbita de la Tierra y llegar a Marte. Bueno, sigamos, así no... Sigamos con la consulta. Digamos, no me entretengo con esto. En el último ejercicio de la guía hay que considerar que es un círculo o que es una elipse. A ver, me fijo. En este ejercicio 11. Sí, en ese. No, es círculo. Dice, una partícula se mueve en una órbita circular de radio A en un campo de fuerza central. Pero en un círculo el módulo de la velocidad no es siempre constante. No. A ver, ¿es constante en qué condición? Digamos, el movimiento central del problema que discutíamos antes. ¿Qué característica tiene? Saliente, así, digamos, que es del tipo gravitatorio, que te salta a la vista. Casi obvio. Es tan obvio que lo estás asociando ya al círculo. El caso del problema gravitatorio del ejercicio 9, el centro de fuerzas está en el centro del círculo. ¿Está bien? Entonces, uno cuando ve el problema del ejercicio 11, genial lo que vos estabas deduciendo, es decir, ¿no tenía que ser constante la velocidad? Sí, si el centro
de fuerzas estuviese en el centro del círculo, pero acá no. Resulta que en ese problema 11 el truco está en el que el centro de fuerza está desplazado. Fíjense que yo me podría, sería complicado, ¿no? Pero yo podría empezar podría revolear una piedra con una soga, tipo como una boleadora, y preocuparme, mientras voy describiendo cada órbita, de ir dándole y sacándole soga, ¿sí? Enrollando y desenrollando, ¿sí? De forma tal que resultase en una órbita circular, pero no con centro donde yo estoy parado revoleándolo, sino hacer como una circunferencia desplazada, ¿no? Bueno, es este caso. Lo que pasa es que yo estaría haciendo una fuerza central, sí, porque bueno, en la situación ideal, la única fuerza sería la de la soga, ¿no? Sobre la partícula. Despreciemos por un momento la gravedad. Pero una consulta. Hacer Sí. una fuerza que tendría que ir variando en función del radio para que haga esa geometría y sería un movimiento central. Sí, ¿hay alguien que...? Sí, la consulta era, si describe una circunferencia descentrada, digamos, el módulo de la velocidad, en tanto en 1 y en 2 no deberían ser iguales. Yo lo pregunto por lo que veo de los vectores, digamos, por largo de los vectores que veo en el dibujo. Pero fíjate que no es mucho más sencillo. Casi obvio, ¿no? Bueno, por eso está puesto este ejercicio, ¿no? Para patear un poco el tablero y ayudar a pensar esto. Este es un movimiento central. Entonces, L es igual constante, ¿verdad? ¿Y L a qué es igual? A R por M por B. Entonces yo tengo que en este punto vale B1 y en este punto vale B2. Y B1 es mayor que B2. Entonces yo digo, mira, el centro de fuerza debe estar sobre esta línea de forma tal que, y tiene que estar más cerca de B1, que yo, por acá, de forma que R1 por B1 sea igual que R2 por B2. Entonces el centro de fuerza está aquí. Es decir, que cuando la partícula va por acá, la fuerza apunta para ahí. Cuando la partícula está por acá, la fuerza apunta ahí. No hay ningún problema. Lo que pasa es que uno ve algo circular y es el centro geométrico de la figura, la intersección aquí de los ejes, pero no necesariamente es el centro de fuerza. Entonces uno podría llegar a sacar cuál es la fuerza central para la que se produce este movimiento, y acá dice verificar que el periodo de la partícula es tal cosa. ¿Sí? Está relacionado con el periodo está relacionado con la velocidad areolar, ¿no? Bien, era lo que iba a preguntar. Claro, porque es un movimiento central que es, y vaya que el área de esto es fácil, porque es un área de un círculo, ¿no? Es pi por a cuadrado. Entonces acá la clave para trabajar este ejercicio es que
el centro de fuerza no es el centro de geométrico. Y salta por esta observación, bueno, no sé ni siquiera el nombre con el quinalbo porque no veo el cartelito, está muy bien. Dice, che, acá hay algo que no me cierra, porque no puede ser que en distintos puntos de la órbita circular tenga distintas velocidades. Bueno, órbita circular con, si tuviese el centro de fuerza en el centro geométrico. Y digamos, y la otra cosa, que para las cosas que sabemos de las órbitas, digamos, de geometría que vienen de las cónicas, no es aplicable para este caso. ¿Está bien? Porque cuando la fuerza es del tipo gravitatorio, es decir, que depende del inverso del cuadrado de la distancia, como estaba escrito en el problema anterior, ¿no? Yo sé que según las condiciones que le dé el L inicial, esto va a ser circunferencia, pero circunferencia centrada. Elipse, pero con el centro de fuerza en uno de los focos, o parábola o hipérbola. Acá tenemos una circunferencia, pero no con el centro de fuerza en el centro geométrico. Quiere decir que esto, aunque resulte una cónica en la geometría, no está asociada a este tipo de fuerza. Digamos, yo puedo decir, cuando tengo este tipo de fuerza central, las órbitas siempre van a ser una cónica. Genial. Pero, por otro lado, también puedo decir, no necesariamente todas las órbitas que corresponde a una cónica son debido a fuerzas del tipo gravitatorio. Es más, un caso que anda dando vuelta por ahí, que lo consultaron por que es un problema, creo que del año pasado, del anterior, que dice, yo tengo un punto donde va un resorte y de eso va una masa. ¿Sí? Y le doy condición inicial y lo hago orbitar. Esta es una fuerza que depende del radio. ¿Sí? Una constante, que es la constante del resorte, más K por R. Y resulta que la trayectoria que da este problema, alguna vez también hicimos un concurso con este problema, es una elipse. Una elipse alrededor del centro de fuerza. Es una elipse, pero no tiene el centro de fuerza en uno de sus focos. Esa sería la que correspondería a una órbita debido a un campo gravitatorio. Esto es una elipse, pero con el centro de fuerza en el centro de la elipse. ¿Sí? Con esto quiero remarcar la idea que esto es una circunferencia, pero con el centro de fuerza desplazado. ¿Está bien? Entonces la geometría de la órbita es la misma, pero resulta de distintas fuerzas centrales. Por eso recuerden, en la teoría yo traté de ser muy detallado, obsesivo al marcarle, que decía, vamos a ver conceptos que son completamente generales para movimientos centrales, que básicamente es la conservación de la velocidad areolar, la conservación del momento cinético, más o menos lo mismo, y por lo tanto el movimiento central se da en un plano. ¿Sí? Está contenido en un plano, siempre es un movimiento bidimensional. Y además tenemos la expresión general de la aceleración, general no, es la expresión específica de la aceleración para movimiento central, que es el que llamamos la aceleración, el teorema de Binet. Listo, hacemos una raya ahí. Luego decimos, la fuerza central puede derivar de un potencial.
¿sí? Es decir, puede ser una fuerza conservativa. Entonces, además de todas estas magnitudes que se conservaban y estas características que antes enuncié, resulta que, como para cualquier problema conservativo, puedo plantear la conservación de la energía mecánica. ¿Sí? Genial. Otro problema un poco más específico. Otra raya dividiendo ideas. Y después dijimos, bueno, estamos enunciando casos y casos, y, digamos, en algún momento para ser un problema tenemos que definir el tipo de la fuerza, cuál es. Y dijimos, bueno, vamos a trabajar mucho con las fuerzas que son del tipo gravitatorio, porque es la que describe la mecánica celeste, la navegación, satélites, planetas, navegación, etc. Entonces especializamos para fuerzas que dependen del inverso al cuadrado de la distancia, que resulta que son además conservativas. Y resulta que para ese tipo de fuerza, las trayectorias son cónicas. Pero si ahora yo hago fuerzas que dependen de la cuarta potencia de la distancia o cosas así, empiezo a obtener otras familias de geometrías, ¿no? Estoy acá buscando, recordando, me acuerdo que hay un problema que está acá más arriba, que era el de que la trayectoria es una lemniscata, ¿no? El ejercicio 4. Que dice, determine la magnitud del campo de fuerza central para que la trayectoria de una partícula sea una lemniscata. Bueno, acá está la trayectoria, uno lo trabaja con la aceleración de Binet. Entonces, cuando tiene fuerza igual a masa por aceleración, como la aceleración de Binet va a depender nada más que de la geometría de la trayectoria, pone ahí, reemplaza Binet para el lemniscata y lo trabaja, integra, y le sale entonces qué forma tiene la fuerza central que resulta en una lemniscata, que me parece que era inverso de la potencia 5, ¿sí? De la quinta, como una constante sobre ρ a la quinta, la fuerza. Entonces, tengan en claro ese concepto, porque cuando van a recurrir a las fórmulas, ¿no? A las herramientas para resolver un problema, tienen que ver de todo ese conjunto cuáles son las que son aplicables, las que pueden tomar. ¿Sí? Pero bueno, este ejercicio está justamente puesto con ese sentido, ¿no? Con esa intención. Que cuando uno lo ve, uno se dé cuenta, acá hay algo que no, ¿qué pasó? Y obliga a pensar un poquito más. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Les recuerdo, bueno, por si alguno tiene que desconectar o tiene más consultas luego, que Nicolás, todos los ayudantes se llaman Nicolás. Nicolás Eschegia puso una consulta hoy a partir de las 18, ¿no? De 18 a 20. Así que tienen ahí otra ventana para consultar. Y luego un anuncio es que, bueno, esta semana tuvimos concursos para docentes para esta materia, para incorporar un ayudante más. Y a partir de ese concurso va a incorporarse Nicolás, otro Nicolás más, los tres ayudantes se llaman Nicolás, que es Nicolás Grilli, ¿sí? Que estimo que buena parte de ustedes lo deben conocer porque está en los cursos de física, ¿no? En alguno de los turnos de física o en ambos, ¿no? Es docente en física, así que bueno, va a estar también con nosotros a partir de
la semana próxima, bueno, mañana se conectará también. Así que buenísimo porque tenemos una persona más para atender sus consultas, etc. ¿Me quedé solo? ¿Me desconecté? ¿Se desconectaron o están ahí? Hola, hola. Sí, sí, se escucha. ¿Está bien? No, quedó tanto el Sí. silencio que digo, capaz que en alguna maniobra de esto que abro, cierro las ventanas, corté y estoy hablando como un loco acá solo. No, no, se escucha bien. Genial, entonces. Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta? Adrián, yo tengo una duda de un ejercicio de un parcial. También Dale. de movimiento central. A ver si me decís si lo tenemos para compartir, adelante, y si me decís... Es el de 2018, el ejercicio 1. Si no, comparto yo. No lo tiene. A ver si lo tengo. Sí, lo tengo que tener, digamos. Primer parcial, 2018. Ahí lo estoy abriendo. Yo no tengo el PDF, que espera que tengo que abrirlo con el Word. Ahí lo tengo. Vamos, compartir. Sí, este de aquí, Ese ¿no? mismo. Sí, sí, Ujú. ese es. Se me complica el cómo ver, cómo plantear el ejercicio, el inciso C, el que es cuando se libera la cuerda. A dejar que lo recuerde para los detalles. Una pasa de manera está sujeta a una cuerda inextensible que tiene una trayectoria circular de R0 con velocidad constante. En el tiempo que toma la partícula barrer un ángulo de 180 grados, la soga se libera con velocidad constante hasta que se alcanza la nueva trayectoria circular de radio L1. ¿Sí? Que es el doble. Entonces, ¿puede considerarse el problema como un movimiento central? ¿Se conserva la energía mecánica? Entonces, ¿se puede considerar como un movimiento central? Sí, porque la tensión apunta al centro. Es una Claro. cosa real. Yo le doy, le saco soga, pero apunta siempre en el centro. ¿Sí? Se conserva la energía mecánica mientras, bueno, acá faltó una S acá, mientras se libera la cuerda. Para Sí, mí no, porque va variando la velocidad. Bueno, pero si Profe, ¿le fuese puedo hacer una consulta sobre eso? respondo a alguien que dijo ahí para que no se nos escape la idea. Bueno, pero una órbita elíptica de movimiento planetario está cambiando la velocidad y la energía mecánica no varía. Pero ahí no estaría siempre sobre la trayectoria de la elipse, acá estarías cambiando, o no tiene nada que ver. No, La distancia al centro estaría cambiando. no. El tema es que si la fuerza que estoy haciendo, la fuerza del movimiento central, la única que hay, deriva de un potencial, el problema es conservativo. Pero si yo tengo puesto ahí un motor, ¿sí? Enchufado a un tambor, que voy haciendo, que le aplico un torque, digamos, para ir desenrollando la cuerda a velocidad constante, ¿está bien? ¿Qué pasa? Esa fuerza no es conservativa. Entonces,
Si la fuerza central no es conservativa, resulta que no se conserva la energía mecánica. ¿Sí? ¿Está bien? En el trabajo en el ejercicio que empezamos a charlar hoy, digamos, uno puede decir, mira, esto como un cambio de órbita que hablaste hoy más temprano, pero más truchón, ¿no? Porque es que está revoleando una piedra con una soga. ¿Sí? Pero lo que pasa es que revolear la piedra con una soga no es una fuerza conservativa. ¿Está bien? No tiene nada que ver que justo cambié de una órbita circular a otra que es circular, y supónganse que también lo hacía tirando de la soga de forma tal que la transferencia de una órbita a la otra fuese una elipse. Es decir, que si yo lo veo de afuera y saco una foto, los dos problemas se ven iguales. Pero en un momento se hizo con una fuerza conservativa del tipo gravitatorio, y con el otro caso lo hice llevándolo yo, aplicando una fuerza, la que haga falta a lo largo de la soga, que no es conservativa. ¿Sí? Entonces, si aparecen fuerzas no conservativas, no conserva la energía mecánica. ¿Sí? Una pregunta, Adrián. ¿Sería distinto el tema si en lugar de una soga fuera un resorte? Efectivamente. O sea, ahí tendría una energía potencial, digamos. Claro, porque es una función que depende de la posición y es K por X. ¿Sí? No sé si con un resorte no lo haces esto, pero digamos, No, creo que no, pero... digamos, pero si uno hace una fuerza que es K por X al cuadrado, es un resorte no lineal. ¿Está bien? No es un resorte Bien. lineal, pero serviría también, aplica, porque es una fuerza que depende de la distancia, es conservativa. De última, el campo gravitatorio, que depende del inverso del cuadrado de la distancia, es de algún tipo también como un resorte, ¿sí? Pero que depende del inverso del cuadrado de la distancia. Bien, gracias. ¿Sí? Por eso tenés campo de energía potencial de resorte, campo de energía potencial gravitatorio, ¿sí? Y si inventás como el caso de la lemniscata, ¿sí? Que te da discúlpame, que te da ese potencial que dependía de la potencia 5, ¿no? Sí, la inversa era... La inversa de la quinta potencia. Bueno, hay un potencial que cuando lo derivás te da una fuerza que depende de la quinta potencia. ¿Sí? Bien. No decís que es ni potencial gravitatorio ni nada, es el potencial del que deriva esa fuerza. Pero todos tienen en común que son conservativos. Perfecto, gracias. Bueno, entonces nos sirvió para pensar esos conceptos. Entonces el punto C es cómo varía la velocidad transversal de la partícula mientras se libera la cuerda. Entonces, esto que lo dibujo acá encima. La idea es que la cuerda va aumentando la velocidad, va aumentando su longitud con velocidad constante. ¿Sí? Es decir, que tengo una velocidad, hay una velocidad R punto, bueno, si esto es R, hay una velocidad asociada componente
R punto. Que hace que, bueno, a partir de acá, este es el último instante en el que yo tenía la distancia, la R igual a R0, digamos, igual a la longitud inicial, al radio inicial, y a partir de aquí, por ejemplo, digo, mira, le doy 1 metro por segundo. Entonces, si acá pasó 1 segundo, aquí vale, no sé si antes eran 50 metros, acá vale 51, 1 segundo después vale 52, etc. ¿Sí? Bueno, la partícula está acá en el extremo. ¿Sí? Entonces, lo que estoy dando es, con ese dato, la componente radial de la velocidad, que sería esta, la v radial. Pero, ¿qué sucede? Si yo hablo de velocidad transversal, estoy hablando de las componentes en sistema polar, ¿verdad? Entonces, la partícula esta, en este momento, tiene esta velocidad, pero tiene la velocidad transversal, que es aquí radial. Disculpen, acá perpendicular al radio. ¿Sí? Recuerde que la velocidad en coordenadas polares era R punto en la dirección E sub rho más omega por R en la velocidad, en la dirección transversal, lo llamamos E sub phi. Entonces, esta velocidad es dato, el radio con esta velocidad para cualquier instante de tiempo lo puedo calcular, y lo multiplico por omega, y esta es la velocidad transversal. Y la resultante de estas dos componentes tiene que dar, bueno, el dibujo acá me salió medio fracasado, pero tiene que ser tangente a la trayectoria. ¿Sí? Entonces, esta es V radial y esta es V sub phi. Bueno, esta es V sub rho y esta es sub phi. Entonces, esta es la velocidad de la partícula. Profe, no entendí cómo calcularías tipo el Rho y el Rho prima. Exacto, no entendí eso. No, es que dice que la partícula se libera con velocidad inicial, con velocidad constante. Entonces es tan fácil como decir, el rho de t, el rho, es igual al rho 0 más el rho punto, bueno, que es v sub rho, ¿no? Estoy cambiando la nomenclatura, por tiempo. Si esa velocidad constante, ¿no? Si yo tengo una soga que se alarga a 1 metro por hora, luego de 3 horas va a ser la longitud inicial, rho 0, más 3 metros por hora por 3 horas. ¿Sí? Entonces, tener el rho es... el rho instantáneo es inmediato. Lo que sucede es que en este problema nadie dice, no se está enunciando que la partícula salga como en el cambio de órbita tangente a la trayectoria del círculo más chico, más pequeño, más interior, y llegue tangente acá, ¿no? Profe, ¿y esa velocidad, Cuando llega acá, constante? lo que tengo que hacer es dejar de desenrollar. Y una vez que dejé de desenrollar, bueno, va a ser un movimiento circular. Pero no necesariamente esto está hecho para que llegue tangente ahí.
Bueno, lo podrá hacer, depende cómo yo lo diseñe, ¿sí? Profe, ¿y esa ρ punto en este caso sería la misma V0 con la que venía en la trayectoria R0? No, no, Porque porque... dice, se libera con velocidad constante, pero no dice si es la misma V0. Puede ser, pero no la aclara por eso. No, pero son dos cosas distintas. V0 es la velocidad de la partícula en la trayectoria circular. La velocidad de la partícula mientras voy desenrollando es esta V que está aquí. ¿Sí? Que tiene componentes V sub ρ y V sub phi. Lo que pasa que la V sub ρ es dato, porque yo pongo acá un motor, digamos, que va desenrollando a un ritmo que yo le doy, ¿sí? Que está impuesto, que lo mantengo constante. ¿Está bien? Entonces, veamos esto. Motivado en esta última en esta última pregunta. ¿Cómo determinarían esta velocidad V? Yo digo, ¿cuál es la velocidad V acá? Para este ρ instantáneo. Se puede aplicar, Ay, no terminé de escuchar a quien estaba hablando. Dice, ¿se puede aplicar? no, Y ahí, se puede aplicar el concepto de impulso angular, por ahí sabiendo en qué tiempo cambia, eh, se puede poner un tiempo determinado o genérico y ver cómo va cambiando esa velocidad, cómo va cambiando esa... Sí, qué velocidad tiene en un punto genérico. claro, porque esto sigue siendo movimiento central, ¿verdad? Acá dijimos que es un movimiento central que el movimiento no es conservativo, porque nadie dice que esta soga, la fuerza que estoy haciendo con la soga, derive de un potencial. Entonces, en principio, conservación de la energía mecánica, no. Pero recuerden esto que yo di como 3 series de conceptos que dimos en la teoría sobre este problema, ¿no? 3 series de magnitudes que se conservaban, básicamente. Bueno, la más esencial de todas, que es decir, ¿es esto un movimiento central? Sí, entonces se conserva el L, se conserva el C. Bien, bien. Muy bien, así que, ¿y de qué otra forma puedo emparentar las velocidades con la fuerza? Las puedo relacionar. ¿Qué otro teorema tengo por ahí? Más fundamental, digamos, que lo vimos antes que movimiento central. El impulso lineal. No, acá no hay lineal. Ah. Sí, también, pero no es el caso. El impulso estaría metido, en este caso sería el L, porque sería angular, ¿no? El teorema de trabajo y energía. Porque la variación de energía cinética de la partícula va a ser igual al trabajo de las fuerzas que actúan sobre la partícula. ¿Sí? Entonces quiere decir que el trabajo es igual a la integral de la fuerza por producto escalar, ¿no? Diferencial S. Entre dos posiciones llamemos A y B. Entonces yo ahora pregunto,
Cuando la partícula está describiendo un movimiento circular, antes que yo diga, oh, prende el motor que empieza a darle soga, ¿qué trabajo está haciendo la tensión de la cuerda? Ninguno. Muy bien, ninguno. Y si ahora me lo tenés que justificar respecto de la definición de trabajo acá, ¿por qué esto es cero? Porque la fuerza y la trayectoria hacen un ángulo de 90 grados. Exacto, son perpendiculares. ¿Hay fuerza? Y sí, la tensión de la cuerda. ¿Hay diferencial S? Y sí, porque es la trayectoria, pero está a 90 grados. El trabajo es cero y por lo tanto resulta que va a ser constante la energía cinética. Y es un movimiento central que tiene la fuerza en el centro, entonces es una circunferencia de velocidad constante y acá lo dice el enunciado. Genial. Muy bien. ¿Cuánto vale la tensión de la cuerda para un movimiento circular en el que yo estoy revoleando algo? ¿Cuánto vale la tensión de la cuerda? Vamos, vamos. Masa por aceleración. Claro, entonces la tensión de la cuerda es masa por aceleración. Obviamente aceleración radial, la única que hay, ¿no? ¿Y eso cuánto vale? Masa por ρ punto, que vale 0, porque si la trayectoria es circular nada cambia y ρ es nulo. El cambio de ρ es nulo, menos omega cuadrado por ρ, ¿no? La aceleración centrípeta. Entonces la tensión de la cuerda es masa por omega cuadrado por ρ, digamos, hacia adentro, ¿sí? Porque claramente, si está la partícula, la tensión de la cuerda va para ahí. Ahora yo puedo calcular cómo varía la fuerza en función de ρ, sí, porque si ahora resulta que empiezo a dar ρ, ¿sí? Empiezo a desenroscar la cuerda, pero a velocidad constante. ¿Cuánto vale ρ punto punto? 0. Porque es ρ punto constante, entonces segunda derivada es nula, muy bien. Quiere decir que si reemplazo este ρ que está acá con esta expresión que di ahí, tengo la tensión de la cuerda para todas las posiciones, ¿verdad? ¿Vamos hasta ahí? A ver, denme algún tipo de retroalimentación, ¿sí? Sí, hasta ahí se entiende. Esta tensión de la cuerda no es otra cosa que la fuerza que aparece acá en la fórmula del trabajo, ¿no? Y diferencial S ahora, que tiene dos componentes. Una componente radial y una componente transversal. Pero la componente transversal, como es perpendicular a F, a T, no realiza trabajo. Pero diferencial S es lo que se alargó la cuerda. ¿Sí? Quiere decir que diferencial S es diferencial ρ. Bueno, entonces ahí tengo todo dado para hacer la integral y calcular el trabajo. Y fíjense que una vez que tengo el trabajo, puedo calcular la B. ¿No? ¿Por qué? Porque una vez que calculo el trabajo, tengo, por el teorema de trabajo y energía, la variación de la energía cinética. Igual
Bueno, esa B será la diferencia de cuadrados con B0 me da la variación de la energía cinética. Entonces, fíjense que el punto D dice la tensión inicial y final de la cuerda es trivial, es menos m por omega cuadrado por rho, por R0 en un caso y por R1 en el otro. ¿Está bien? Esa es trivial. Y el único punto, digamos, más elaborado es el trabajo realizado por la cuerda mientras se incrementa con el radio de la trayectoria. Es esto que estamos viendo ahora, ¿no? O fíjense que también, si siempre se mantiene la misma, todo esto se mantiene siempre la misma omega velocidad de giro, y tengo dos trayectorias circulares, tengo V0 y tengo la velocidad de la trayectoria externa. No, pero ahí no puedo porque como se tiene que... No, está bien, ahí me apuré demasiado. No, porque no, acá no estamos diciendo que la velocidad omega se mantiene, porque el punto es que discúlpenme, omega no es el mismo al principio y al final, porque como dijo alguno de ustedes, se tiene que mantener el L, ¿sí? Entonces, al mantenerse el L, está la partícula más lejos, ¿sí? Tiene que bajar omega. Pero bueno, es una cuentita más, ¿no? Mantener la constancia del L. Adrián, entonces en la transición de cuando se alarga la soga, ¿el L y la velocidad areolar se mantienen constantes? Sí, porque sigue siendo el movimiento central. Perfecto. Listo. Claro, fíjate que uno dice, volvamos, en un movimiento planetario se mantiene constante la velocidad areolar, ¿no? Por ejemplo, en una elipse. Cuando la partícula, el Sol, digamos, bueno, un planeta del sistema solar exterior que tiene órbitas elípticas, cuando está cerca del perihelio sería, cerca del punto más cercano al Sol, tiene que ir a velocidad más alta para que el producto distancia por la velocidad se mantenga con el mismo valor que cuando está muy lejos, es decir, que tiene un ρ muy grande y tiene que tener una velocidad baja para que eso se mantenga. La fuerza sobre la partícula, ¿vale lo mismo en esas dos posiciones extremas o en las cercanas a las extremas? No, es muy distinta, porque depende del inverso del cuadrado de la distancia. ¿Está bien? Y no tenemos ningún problema en decir la velocidad areolar se mantiene constante porque es un movimiento central. Aquí vale todo lo mismo. La tensión que está haciendo la cuerda de la partícula, ¿vale lo mismo cuando está cerca, cuando está lejos? No. Pero es un movimiento central. No importa que esté hecho con una soga o con un campo gravitatorio. ¿Sí? Es el mismo tipo de fenómeno, movimiento central. Así que se mantiene la velocidad areolar. Pero claramente no se puede mantener constante ni la velocidad de la partícula, ni tampoco la velocidad phi punto asociada, ¿no? Si la veo, describo la partícula con un sistema de coordenadas polares. Bueno, eso está relacionado con lo que hablábamos al principio. ¿Cómo varía la velocidad transversal de la partícula mientras libera la cuerda? ¿Está bien?
es omega por R, pero ese omega no es constante, ese omega varía con el R porque tiene que mantener constante el L. Bueno, ven como todo encaja, ¿no? Lo dije, fui y vine sobre 4 conceptos locos, por un lado, por un camino, lo di vuelta, lo dije, no, pero fíjense que estoy dando vueltas siempre alrededor de lo mismo. Bueno, son y 10. Hacemos una pausa, unos 10 minutitos y seguimos. Sí, sí. Dale. Antes que nada, cuando sacas el trabajo de la fuerza, ¿reemplazaste DS por de Rho? Ahí en la integral. Sí. Ajá. Ah, bien, sí, o sea, porque es el único, es el único lugar, o sea, la única trayectoria por la cual se va a estar moviendo. No. No. Fíjate que cuando la trayectoria que se mueve la partícula es esta punteada. Sí. Entonces, y que no sea perpendicular. muy bien, ahí está, ese es el truco. Me faltó la última parte. Porque, digamos, en un momento está ahí, en un tiempo más diferencial de tiempo está ahí. ¿Sí? El diferencial de S es esta distancia. ¿Sí? Pero el diferencial de S tiene componentes. Aquí, radial, que es el que estoy llamando diferencial de Rho, este es diferencial de S. Bueno, se me dice demasiado. Y luego, aquí perpendicular, bueno, el dibujo me colapsó, ¿no? Sería el diferencial de transversal, pero el transversal no me importa, porque como acá tengo un producto escalar, ¿sí? Es perpendicular. Bien, eso, gracias. Fíjense además que para hacer esta integral hay que hacer un ajuste en la variable integración, porque aquí, si pongo este ρ, acá me queda en función del tiempo, y acá tengo diferencial phi, entonces lo que hay que hacer es diferencial, ¿cómo es esto? Rho punto es diferencial de ρ sobre diferencial t, ¿no? Entonces, despejo diferencial ρ, y este diferencial ρ me va a quedar ρ punto diferencial t. Y cambié la variable de integración a tiempo, ¿no? Porque esta f, que es esta t, me va a quedar menos m omega cuadrado por ρ0 más ρ punto por t. Todo eso multiplicado por ρ punto diferencial t. Quiere decir que integro entre TA y TB, ¿no? Los dos tiempos que considere. Fíjense que puedo decir cuánto tarda en llegar desde la trayectoria desde A hasta A'. Y como sé que la diferencia de radios, la diferencia es el doble, digamos, que el radio 1 es el doble que el radio 0, y sé que desenrollo a una velocidad ρ punto constante, sé cuánto tiempo tarda. No te puedo decir, bueno, calculo hasta el tiempo hasta que desenrollé la mitad, hasta que desenrollé un cuarto, ¿no? Bueno, hacemos entonces hasta ahí 20, una pausita y seguimos. Dale.